Shalom. Vamos a continuar con el profeta Yesaya en el capítulo 2. Vamos a dar lectura. El suceso que vio Yesayahu ben Amoz sobre Yehudá y Jerusalén será el final de los días, que estará establecido en el monte de la casa de Adonai, en la cabecera de los montes, y será enaltecido de las colinas, y afluirán hacia él todas las naciones. Acudirán muchos pueblos y dirán: vamos, subiremos al monte de Adonai, a la casa de Elohim de Jacob, para que nos enseñe sus caminos, así iremos en sus senderos. Porque de Sión saldrá la Torá y la palabra de Adonai de Jerusalén. Él juzgará entre las naciones y aclarará a muchos pueblos. Entonces quebrarán sus espadas para palas y sus lanzas para podadoras. No alzará una nación contra otra nación una espada, ni se adiestrarán más para la guerra. Oh casa de Jacob, vengan e iremos a la luz de Adonai, porque tú has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob. Es porque se han llenado del este y de agoreros como los Pelistín, y en las ideas de extraños se encaminan. Se llenó su tierra de plata y oro, no tienen fin sus tesoros. Se llenó su tierra de caballos, y no tienen fin sus carruajes. Se llenó su tierra de fetiches, obra de sus manos. Se prosternaron a lo que han hecho sus manos, y se inclinó la persona y se rebajó el hombre. Por tanto no los perdonarás. Entre el hombre en la peña y ocúltese en el polvo por causa del miedo a Adonai y de la majestuosidad de su gloria. Los ojos soberbios de la persona serán humillados, y será abatido el hombre altivo, y será enaltecido solamente Adonai en aquel día. Porque un día Adonai Tsebaot, sobre todo soberbio y altivo, sobre todo el que presume y el humilde, sobre todos los cedros de Lebanón y altos y erguidos, sobre todas las encinas de Bashán, sobre todos los montes altos, sobre todas las colinas erguidas, sobre toda torre alta y sobre toda muralla fortificada, sobre todos los barcos de Tarshish y sobre toda piedra enlosada preciada, será batida la soberbia de la persona, será humillado el hombre altivo, y será enaltecido solamente Adonai en aquel día. Los ídolos completamente desaparecerán. Entrarán en las cuevas de las peñas y en los fosos de la tierra por causa del miedo a Adonai y de la majestuosidad de su gloria, cuando se levante para quebrantar la tierra. En aquel día arrojará cada persona el ídolo de su plata y el ídolo de su oro, que se habían hecho para prosternarse a los topos y a los murciélagos. Cuando entren en las grietas de las peñas y en las salientes de las rocas por causa del miedo a Adonai y de la majestuosidad de su gloria, cuando se levante para quebrantar la tierra, absténganse de la persona, la cual tiene su vida en su nariz, porque ¿en qué se lo puede valorar? Bien, este es el texto del profeta Yesaya, el capítulo número 2, y ahora vamos a revisar algunos conceptos. Primeramente, el capítulo 2 está dividido en dos secciones. La primera sección habla de el monte de Adonai, en el cual se encuentra el Bet Amikdash, el templo, la casa de Elohim, casa de Elohim. Dice que habrá muchas otras colinas, las cuales están representando a pueblos o ciudades, y lo que van a hacer es encaminar sus caminos hacia Hashem. Al final, dice, de los tiempos, las colinas, los pueblos de otras tierras van a ir también al templo de Akadosh Baruj Hu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el templo de Akadosh Baruj Hu existe la Torá, porque de Sión saldrá la Torá. Y estos son los caminos que quieren caminar estas naciones. Y también se encuentra el Mashiach de Israel. Entonces,
Esto es lo que anuncia la primera parte. Estos pueblos, todos ellos caminarán hacia el templo, hacia la Torá, hacia el Mashiach. Esta es en la primera parte de lo que dice el profeta. Sin embargo, también menciona la Torá que la propia casa de Jacob, o sea, aquella porción que le corresponde al pueblo de Israel y ese compromiso que tiene en Torá y en el Mashiach, en lugar de eso mirará hacia el este, hacia el lugar donde se encuentran muchas naciones, ¿sí? Y estas naciones están caracterizadas por la soberbia. Esto es lo que va a pasar antes de aquello que está anunciado en la primera parte. Esto será en estos tiempos. Las naciones las cuales se caracterizan por la soberbia. Sin embargo, la casa de Jacob, ¿sí?, va a estar también inmerso en la soberbia de estas naciones. En lugar de enseñar Torá y al Mashiach a las naciones del mundo, va a estar involucrado en la soberbia. Por lo tanto, también habrá un castigo en él. En lugar de que el pueblo de Israel viva en humildad, lo cual significa ponerse al servicio de Akadosh Baruj Hu. En lugar de esto, se pone al servicio de los valores materiales de esta tierra, lo cual significa la soberbia. Entonces, Jacob, una porción del pueblo de Israel, en lugar de obedecer la Torá y los mandamientos y esperar este tiempo de fuerza para el pueblo de Israel, en lugar de estar esperándolo con devoción, con vocación, con convicción, se hace como las naciones del mundo, se involucra con las naciones del mundo, y la característica de estas naciones es la soberbia en este tiempo. Entonces Jacob también se hace soberbio y atenta contra la Torah de Hashem y contra su Mashiach. Esto es lo que hace Jacob. Sin embargo, sabemos que al final de los tiempos, esta situación, vendrá el templo y entonces vendrá la fuerza de la primera parte que veíamos en el profeta y llegará sobre las naciones, y las naciones todas estas, decíamos, hará sus caminos hacia Hashem. Esto es lo que tiene que pasar primero, un periodo en el cual Jacob, la casa de Jacob, Israel, una porción de Israel, se involucre tristemente en situaciones difíciles y de soberbia con las naciones del mundo, hasta que finalmente llegue la restauración de todos. Bueno, esto es lo que tiene la sección de Yesaya capítulo 2. Shalom.